Jesús, al contemplar en tu vida el modo que tú tienes de tratar a los demás. Sí, pero vamos a hacer de la siguiente forma. Nuestra casita va a empezar a crecer desde lo más chiquitito hasta lo más grande. Y nuestra vocecita va a empezar desde lo más suavecito hasta lo más explosivo que podamos. ¿Está bien? Entonces vamos a agachar un poquitito. Agachámonos, nos agachamos un poquito así. Listo, lo que podamos, ¿no? Lo que todavía podemos agacharnos un poquito. ¿Listos? Ahí. Como susurro de voz, suavecito, suavecito. 2, 3. Nuestra casita te pido un poquito más y un poquito elevamos la voz, ¿no? Yo tengo una casita así, 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 con una ventanita así, así, así. Yo llamo a la puertita así, así, así. Sale el humo por la chimenea así, así, así. Vamos viviendo bien y nuestra casa va a seguir creciendo. Yo tengo una casita así, 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 con una ventanita así, así, así. Yo llamo a la puertita así, así, así. Sale el humo por la chimenea así, así, así. Nuestra casa sigue creciendo y elevamos también la voz, ¿no? Yo tengo una casita así, 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 con una ventanita así, así, así. Yo llamo a la puertita así, así, así. Sale el humo por la chimenea así, así, así. Ha crecido más nuestra casa, también nuestra casa sigue creciendo, ¿eh? Yo tengo una casita así, 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 con una ventanita así, así, así. Yo llamo a la puertita así, así, así. Sale el humo por la chimenea así, así, así. Ahora nuestra casa ha sido grande, grande, grande y grande, y nuestra voz también, ¿ya? Yo tengo una casita así, 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 con una ventanita así, así, así. Yo llamo a la puertita así, así, así. Sale el humo por la chimenea así, así, así. Ha crecido más, grande, más. Yo tengo una casita así, 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 con una ventanita así, así, así. Yo llamo a la puertita así, así, así. Sale el humo por la chimenea así, así, así. Eso, muy bien. Una aplauso para todos. Gracias. Un aplauso. Abrimos las cortinas. Poeta, pensador, y seguramente pueden seguirlo a través de las redes columnistas también, y él va a estar a cargo de este panel, quien va a invitar al especialista. Adelante. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Esta actividad va a ser un poquito diferente a las que hemos venido realizando. Lo vamos a hacer tipo conversatorio y para eso nos está acompañando una de las personas más idóneas en el tema que vamos a tratar ahora. Se trata del licenciado Sergio Bombacán. Él es teólogo, tiene una maestría en políticas educativas y actualmente trabaja en la dirección de proyectos en Feria de Alegría. Entonces, por favor, Sergio, si podrías acompañarnos, por favor. Muy bien, nos sentaremos, por favor, Sergio, muchas gracias. Aquí vamos a estar un poco más cómodos para que nos puedan ver. También vayan anotando sus preguntas para que después lo puedan hacer a Sergio. Vamos a conversar sobre una de las temáticas más complicadas y que tienen mayor auge
en este último siglo, en el siglo XXI. Estamos hablando de lo que es la ideología de género y todo lo que conlleva eso. Me animaría a decir que desde finales de la última década del siglo pasado, la temática de género ha inundado no solamente el área educativa, sino también el área comunicacional a nivel mundial, ¿no? Y puntualmente en la sociedad occidental. Lo curioso de todo esto es que todas estas temáticas de género tienen como un enlatado ideológico de base, ¿no? Estamos hablando de filósofos y psiquiatras, psicólogos de renombre internacional que han fomentado este tipo de pensamientos. Estamos hablando de Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, Michel Foucault, Davor Zizek, John Monnet, entre otros, ¿no? Esta forma de pensar, esta ideología, ha ido mutando de una forma pero increíble, ¿no? Cuando se toma bajo el paraguas del feminismo, tenemos una serie de tópicos que abarcan este tipo de ideologías, ¿no? No sé si ustedes han dado cuenta o han tenido la información. Hace un par de semanas, en la Universidad Católica de Chile, se ha descubierto que había 3 tesis de maestría en educación que avalaban la pedofilia como una forma de aceptación de la sexualidad de los niños. No sé si han visto, ha sido todo un revuelo a nivel latinoamericano. Entonces, de ahí viene mi primera pregunta para Sergio. ¿Cómo es que toda esta ideología ha ido adentrándose en el ideario cultural occidental en las últimas décadas? ¿Cuál ha sido el punto, la punta de lanza para que esta forma de pensar, esta nueva forma de pensar, entre comillas, empiece a ser aceptada y valorizada como conquista social dentro de lo que es la sociedad occidental? No sé si Sergio nos podría dar algunos apuntes sobre esto. Gracias, Marcelo. Muy buenos días. Un gusto saludarles. Es un placer para mí compartir con ustedes en esta mañana en este importante congreso. Antes de contestarte, 2 avisos parroquiales. Aviso número 1, es un tema delicado, ya es un tema que toca la fibra personal de las personas. Entonces, lo que diga, por favor, no lo tomen personal. Me está diciendo a mí, no, estoy hablando en general, ¿ya? Es el primer aviso. Y el segundo aviso es un tema complejo porque tiene varias aristas y lo que vamos a hablar acá es un resumen, ¿ya? Y saben que cuando se resume quedan muchas cosas por fuera, ¿ya? Entonces, eso sería mis 2 avisos parroquiales, y con el perdón de Marcelo me voy a parar. Ya soy medio inquieto y estar sentado me complica, y más para lo que vamos a poner aquí. Estos días han debido escuchar, ver redes, noticias, hay toda una trifulca sobre la nueva malla curricular. Hay reclamos de todo tipo, políticos, técnicos, y hay un reclamo que también se está haciendo de ciertas agrupaciones que tocan a lo que vamos a hablar hoy día, y es el tema de lo que algunos llaman perspectiva de género, enfoque de género, y que otros llamamos ideología de género por su alto contenido ideológico, ¿ya? Y en esta nueva malla curricular que se ha presentado, no es que sea un tema nuevo, el de la ideología de género, ya estaba, ¿sí? Sino que ahora se presenta con mucho más contenidos y mucho más profundidad, de una forma más abierta. Y eso ha causado preocupaciones en papás, mamás, obviamente, y en la gente que trabajando estos temas se da cuenta por dónde va la cosa. Entonces, ahora sí, Marcelo, entro a tu pregunta, y la pregunta es de dónde vienen estos cambios, ¿ya? ¿Por qué en la malla curricular boliviana se encuentran contenidos, entre otras cosas, de ideología de género? Hay contenidos muy buenos, creo que la gente ha elogiado que hayan puesto robótica, otras cosas, ¿no?
pero hay algunas partes que sí llaman mucho la atención, aparte del tema político, de si han puesto que fue o no fue fraude. Esa es una discusión más ya de tipo política, pero hay unos temas de ideología de género que sí nos preocupan, y la primera pregunta, siguiendo lo que tú me decías, es ¿de dónde vienen estos cambios? ¿Ya? Y lo primero que quisiera decir hoy día es que estos cambios no solo se están dando en Bolivia, no solo es la malla curricular de Bolivia, sino que estos cambios se están dando en la mayoría de los países, especialmente europeos y americanos, ¿ya? Y esto de la perspectiva de género o ideología de género que se mete en la currícula tiene nombre y apellido en su origen, y el nombre y apellido es la Organización de Naciones Unidas, la ONU, ¿ya? La ONU, desde los años 90, más o menos el 94, 95 en adelante, introdujo dentro del discurso de derechos humanos, sabe que la ONU se mete en el tema de derechos humanos, la ONU introdujo dentro del discurso de derechos humanos lo que se llama perspectiva de género, ¿ya? No fue una temática creada en la ONU, eso hay que aclarar, fue introducida en la ONU, ¿ya? ¿Quiénes introdujeron la temática en la ONU? Ustedes saben que la ONU es una forma, entre comillas, de gobierno mundial, y como cualquier gobierno, si vamos al gobierno boliviano, al gobierno ecuatoriano, los gobiernos reciben presiones de diferentes sectores para diferentes intereses. La ONU, imagínense, al manejar una dimensión global mundial, imagínense todas las presiones que recibe todos los días de diferentes instancias. En los años 90, tres movimientos fuertes hicieron presión en la ONU para introducir lo que se llama perspectiva de género. Primero, lo que serían más o menos lo que llamamos los movimientos del socialismo cultural, del marxismo cultural. Agrupaciones intelectuales de izquierda hicieron presión, por un lado. Segundo, movimientos feministas también. Hay varios tipos de feminismo, pero hay un feminismo que se llama feminismo radical de género. Ese movimiento también hizo presión. Y un tercer grupo, que son todo el grupo de la gente que está en lo que llamamos la diversidad sexual, homosexuales, bisexuales, etc. ¿Ya? Estas tres agrupaciones, separadas, más o menos unidas, hicieron presión, y finalmente Naciones Unidas acepta, introduce lo que se llama la perspectiva de género, ¿ya? Naciones Unidas tiene varias agencias, UNICEF, UNESCO, el PNUD, deben conocer, ¿no? Son 15 agencias que se encargan de distintos temas, tiene varios fondos, y obviamente todas las agencias de Naciones Unidas empezaron también a proponer, a impulsar la perspectiva de género. La ONU le pide a todos los países, Bolivia es parte de la ONU, que en todas sus leyes, normas y trabajos, educación, introduzcan perspectiva de género. Y todas sus agencias nos sugieren cordialmente que trabajemos con perspectiva de género. A partir de ahí, toda la cooperación internacional, saben que hay agencias de países que cooperan al desarrollo con dinero, con fondos, ¿no? JICA, la cooperación japonesa, AECID, la cooperación española, COICA, la cooperación coreana, etc. Todas las agencias de cooperación también empezaron a introducir perspectiva de género. Si yo presento un proyecto a JICA para hacer un puente, un colegio, lo que sea, el proyecto tiene que tener perspectiva de género. Si no tiene, pues no va a llegar la financiación, ¿verdad? A partir de ahí, todas las ONGs nacionales o internacionales que quieren trabajar con fondos de la cooperación de Naciones Unidas empezaron a trabajar con perspectiva de género. Por eso a nuestros colegios nos tocan la puerta muchas ONGs para darnos talleres de género, ¿verdad? Y obviamente un montón de fundaciones que financian a la misma Naciones Unidas, que también empezaron a impulsar la perspectiva de género. Entonces, un gobierno, aquí está el mapa de Bolivia, y aquí están los presidentes desde 1990, un gobierno
no importando si es derecha, izquierda, centro, arriba, azul, rojo, verde, blanco, todos los gobiernos, y el que vendrá en 2025 también, y los siguientes también, todos los gobiernos, gobernantes, presidentes, diputados, senadores, ministros, todos reciben esa presión. La ONU no obliga, pero sabemos que si te niegas, obviamente a nivel de diplomacia internacional y especialmente a nivel de financiamiento, pues pierdes todo eso. ¿Ya? Entonces todos los gobiernos reciben esa especie de sugerencia medio obligatoria de introducir perspectiva de género en todo, en sus leyes, normas y obviamente en el campo educativo. ¿Ya? Si nos preguntamos de dónde vienen estos cambios en la currícula, no solo en Bolivia, aquí estamos hablando de Bolivia, el Ministerio de Educación y todos los ministros que han pasado por ahí de educación en estos gobiernos han recibido la misma presión para que en las currículas hayan contenidos de ideología de género. ¿Ya? Y eso viene con financiamientos y viene con tratados internacionales, con diplomacias y demás. Dicho al revés, un presidente, un ministro de Educación no se puede negar, porque si se niega la consecuencia es muy dura para el país a nivel de diplomacia internacional y sobre todo a nivel de financiamiento. Hasta el día de hoy, muchos de los ministerios de Bolivia dependen para el pago de salarios de la cooperación internacional. Entonces ese es un tema que también está ahí un poquito por detrás, ¿sí? Y para acabar de responder un poquito tu pregunta, claro, la pregunta es, ¿y qué de malo hay con la perspectiva de género? Más bien suena bien, ¿no ves? Porque en televisión, en radio, en redes escuchamos, hay que reducir la violencia de género, hay que reducir los feminicidios. Si un joven se declara transgénero, ¿no? O género fluido, han debido escuchar jóvenes que ahora dicen soy género fluido, soy género no binario, qué sé yo. Está bien, pues hay que comprender, hay que ser tolerantes, hay que ser inclusivos y demás. Suena bien, suena bonito, pero detrás de eso hay varias cosas que a papás y a mamás nos llaman la atención, ¿ya? Y para eso muy rapidito simplemente decir lo que aparece acá, ¿sí? La perspectiva de género que Naciones Unidas está impulsando, ¿sí? Desde los años 90, tiene dos componentes, tiene dos hipótesis no demostradas científicamente, por eso las llamamos ideología, en el sentido de la palabra ideología, en el sentido de algo que no responde a la realidad, sino que es una propuesta sesgada, equivocada, ¿ya? Primero, la perspectiva de género nos va a decir que vivimos en sociedades patriarcales. Han escuchado la palabra patriarcado hasta en la sopa, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso es parte de todo un discurso internacional, ¿no? Vivimos en sociedades patriarcales. ¿Qué significa eso? En sociedades donde los varones sistemáticamente hemos creado normas y leyes para someter, para subordinar, para aprovecharnos de las mujeres, ¿no? La idea del patriarcado, así como se maneja ahora, surgió en el feminismo socialista. Y la idea del patriarcado que maneja el feminismo socialista la ideó Federico Engels. ¿Sabes? ¿Se acuerdan de Engels, el compañero de Carlos Marx? ¿Ya? Marx decía que había que hacer la lucha de clases, los proletarios, los pobres, contra los burgueses capitalistas, los ricos, ¿no? En esa dialéctica socialista, ¿no? De choque de contrarios. Y Engels decía, y es textual, así como el proletario tiene que luchar contra el rico opresor, así la mujer tiene que luchar contra el varón opresor. Lucha de clases, lucha de sexos, ¿ya? Y de ahí el feminismo socialista sacó la idea del patriarcado, ¿sí? Es verdad que hay hombres que hacen daño a las mujeres, nadie lo va a negar. Es verdad que hay machismo, nadie lo va a negar. Pero de ahí saltar a una idea de que toda la sociedad es patriarcal, ese es el tema que se cuestiona de la perspectiva de género. Y la perspectiva de género nos va a decir, por lo menos en educación, entonces si vivimos en patriarcados, hay que despatriarcalizar, ¿no ve?
Y la otra idea que maneja la perspectiva de género es la idea de la diversidad sexual. Por historia, los seres humanos entendíamos que la sexualidad humana tiene dos sexos, varón y mujer, se reproducen, tienen hijos, se forma la familia, que es la base de la sociedad, ¿no? A esas personas, entre comillas, se les llama heterosexuales, ¿no? Soy varón, me atrae mujer, soy mujer, me atrae un varón, soy heterosexual. La perspectiva de género nos va a decir, no, eso no es así, hemos vivido engañados toda la historia humana, y aparte de heterosexuales, también hay homosexuales. Soy varón, me atrae un varón, la palabra gay, ¿no ve? Soy mujer, me atrae una mujer, la palabra lesbiana, o soy bisexual, me atraen los dos, o soy asexual, que no me atrae nadie, imagínense el caso extraño, ¿ya? Y además, la perspectiva de género, y de ahí viene su nombre, nos va a decir que aparte del sexo, existe el género. Escuchen bien esto, ¿ya? El género vendría a ser, estoy resumiendo bastante, el cómo yo, en mi cerebro, en mi cabeza, me autopercibo respecto de mi sexo. Me voy a explicar mejor. Yo, Sergio, biológicamente tengo pene, testículos, tengo un cierto tipo de hormonas, tengo cromosomas X y Y, yo soy varón, biológicamente. Pero puede ser que en mi cabeza yo me autoperciba, me autoidentifique como mujer, o al revés. Yo soy mujer biológicamente, tengo ovarios, matriz, tengo cromosomas XX, etcétera, un tipo de hormonas distinto, pero puede que yo en mi cabeza me autoperciba varón, ¿no? Las personas trans, de ahí del nombre, ¿sí? En la perspectiva de género nos va a decir, una cosa es el cuerpo, pero otra cosa es la identidad de género. Esa frase es la frase fuerte, de ahí viene el nombre de perspectiva de género. La palabra novedosa es género, ¿ya? Entonces, la perspectiva de género nos va a decir, no hay que abordar al ser humano desde su sexualidad, sino que hay que abordarlo desde su sexo y su género, que son cosas distintas, que no tienen por qué estar de la mano. Entonces, digamos que yo, Sergio, tengo pene y testículos, pero me considero mujer, y escuchen aquí, ahí está la parte ideológica. Entonces, si yo me considero mujer, entonces soy mujer. ¿Se entiende? Prevalece la autoidentificación sobre la biología. Y soy mujer con pene y con testículos. ¿Se entiende la idea? Eso es el tema de la identidad de género, ¿no? Y se nos va a decir que todo eso que antes se consideraba enfermedad o anomalía o problema emocional, se nos va a decir que no, que es totalmente normal, es totalmente sano, saludable, ¿verdad? Y que tienen o deberían tener los mismos derechos que los heterosexuales. La gente heterosexual se casa, tiene hijos, tiene normas que le favorecen, por lo tanto empiezan a reclamar el poder casarse, como no pueden tener hijos, el adoptar hijos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se propone que la diversidad sexual es saludable, normal y por lo tanto debería gozar de los mismos derechos, ¿no? El Papa Francisco, aunque muchos lo acusan de que es proclive a estas diversidades sexuales, que las defiende y demás, el Papa Francisco siempre ha sido muy claro, y el magisterio de la Iglesia más claro todavía, y los tres últimos papas, Francisco, Benedicto y Juan Pablo II, se han pronunciado sobre estas cosas. Hay bastante documento católico sobre estos temas. Lo malo es que los católicos no leemos los documentos católicos, ¿ya? Y el Papa Francisco considera a la perspectiva de género, y lo dice con nombre y apellido en varios documentos, como parte de lo que escucharon, ¿eh? ¿Por qué los varones color azul y juegan con autito? ¿Por qué la mujer rosada y juega con muñequita? Eso es un estereotipo de género que hay que quitar, hay que abolir, todos pueden jugar con todo. Ese tipo de discursos, ¿verdad? El tema de género, que viene de la idea de violencia de género, que viene de la idea del patriarcado, que el varón es el malo
historia, la mujer es la víctima, que además es una mirada muy peyorativa de la mujer, ¿no? O sea, si yo fuera mujer me ofendería esa lectura de la historia, ¿ya? El tema de que la mujer tiene que empoderarse, emanciparse, el tema del amor romántico, que lo plantean así como si el amor hétero fuera un amor que pasó de moda, que hay que despatriarcalizar y demás, el tema de la virginidad como mito. Todas estas ideas están dentro del concepto del patriarcado y habría que superar todo esto mediante ciertas cosas. A eso se le llama la despatriarcalización, y esto está entrando en la currícula como educación despatriarcalizadora. Y en el tema sexual, el tema de la diversidad sexual está entrando bajo la frase de educación sexual integral. Donde vean la frase educación sexual integral, es un tipo de educación sexual que responde a la ideología de género, ¿ya? Y ahí se habla del sistema sexo-género, lo que hemos dicho, identidad de género, tú eres lo que te percibes indistintamente de tu biología. El Estado empieza a educar antes que los padres, voy a poner ejemplos después. Los héteros, los homos, los bis, los asexuales, los cis, los trans, los no binarios, los género fluido, todo es normal y sujeto de derechos, ¿no? Y todo esto se trabaja con palabras como tolerancia e inclusión, no hay que ser homofóbico. Si yo digo que es enfermedad o anomalía, yo soy homofóbico, por lo tanto es delito de odio, tengo que ir a la cárcel, ¿no ves? Y el tema que ya conocíamos de derechos sexuales y reproductivos, donde se habla de una cierta libertad sexual, el derecho del ser humano a experimentar placer sin ninguna restricción, y obviamente hay el tema de anticoncepción y aborto como derechos, ¿no? Joven señorita, goce de su sexo, pero no se embarace, anticoncepción, y si se embaraza, no se preocupe, aborto, ¿no? Entonces, todo esto entra bajo la figura de educación sexual integral en las currículas. El Papa Francisco denuncia todo esto y dice, cuidado, aquí tenemos relativismo, tenemos materialismo, ateísmo, existencialismo. Eso de que yo soy lo que me concibo, eso es parte del existencialismo, ¿ya? ¿No? Donde la existencia precede a la esencia, es un tema filosófico. Eso viene de Jean-Paul Sartre, entre otros, y saben que Jean-Paul Sartre era pareja de Simone de Beauvoir, la famosa feminista, que es una de las íconos de lo que es la ideología de género, ¿no? Hay mucho de nihilismo, socialismo, comunismo, marxismo, supremacismo, modernismo y transhumanismo, palabras medio raras, ¿no ve? Pero el Papa Francisco dice, cuidado, porque en todo esto hay mucho de esto, ¿ya? Colonizaciones ideológicas. Muchas gracias, Sergio. Resumiendo, entonces, al ser estas ideologías implementadas por organismos de las Naciones Unidas, el que pone la plata pone la música, ¿no? Entonces así está funcionando lastimosamente las políticas educacionales a nivel occidental especialmente. Ya aterrizando un poquito en Bolivia, desde el 2003 empezó a hacer un nuevo cambio en el paradigma educativo. Al principio del 2003, 2004 se empezó a socializar la ley educativa Avelino Ciñani, ¿no? Los que hemos tenido la oportunidad de leer la parte introductoria de la ley, lo que se estaba socializando, en ninguna parte encontrábamos partes o nombres de género, de sexualidad, ni de nada. Era básicamente un proyecto educativo interesante. Pero al implementarse ya, hubo un cambio bastante radical en lo que es la currícula educativa y se empezó a implementar de manera solapada, de poquito en poquito, paso en paso, algunas temáticas, como ha dicho usted, de patriarcalización, entre otros, ¿no? Se habla de neomachismos, micromachismos y demás cosas. Mi pregunta es, Sergio, en esta última propuesta educativa que ha salido en la serie 1 de este año, ¿cuáles son las temáticas de género que están implícitas dentro de esta propuesta que nos ha lanzado el Ministerio de Educación? Sí, muy buena pregunta, enseguida te la contesto. También es interesante notar que el mercado, el comercio, también ha hecho eco de estas cosas. Aquí está la Barbie, ubican la muñequita Barbie, la Barbie abortera, ahí está la Barbie transexual,
Y obviamente, si le han comprado a su hijita un unicornio, la mochilita, la gorrita, el unicornio es la figura de la diversidad sexual, ¿no? El caballito que se vuelve unicornio, es trans, ¿no? Obviamente hay todo un mercado que está detrás de esto, ¿no? Que también es importante tomarlo en cuenta y que obviamente fomenta todo esto. Lo que tú preguntas, en la ley Avelino Signani, ley 70, ya aparece el tema de descolonización, de despatriarcalización, es liberadora la educación, antiimperialista, todo esto suena a socialismo evidentemente, ya es marxismo cultural, socialismo del siglo XXI, ¿no? En todas las resoluciones 001, ya ha salido la de 2023, ya aparecía, aquí está el artículo 94, despatriarcalización y educación sexual integral. Le han puesto al revés porque quieren marear la perdiz, pero es lo mismo, educación integral en sexualidad, ¿ya? Esto es perspectiva de género de Naciones Unidas. Esto no ha sido trabajado por los técnicos del Ministerio, se les ha entregado el paquete especialmente desde el PNUD, ¿ya? La nueva currícula, y esto sí a papás y mamás nos debería preocupar, aquí hay un extracto de lo más fuerte, hay más cosas, ¿ya? Pero hay cosas aquí que el lector común no se da cuenta, pero cuando lees desde la perspectiva de género salen varias cosas, ¿ya? Está chiquitito, no se preocupen, voy a intentar rescatar lo más importante. Es inicial, es primaria y es secundaria. He sacado algunos ejemplos de cosas relevantes, ¿no? Niños, niñas de 4 o 5 años, educación inicial, van a aprender y los maestros están obligados a enseñar, como este es como decía, es un enlatado que va a todos los países. En otros países ya ha entrado antes y ha avanzado más, en Bolivia recién está, aunque cada vez con más fuerza. En otros países se sanciona a los docentes y se les quita la licencia cuando se niegan a enseñar todo esto, por ejemplo España, ¿ya? Valora y respeta la diversidad, ¿no? De bla, con tema de género, o sea, desde los 4 y 5 años, todo lo que hemos hablado de cis, trans, hetero, homo y demás, se va a enseñar a respetar. Uno dice, pues está bien, tenemos que respetar a todos, sí está bien. Una cosa es el respeto, pero otra cosa es la promoción, ¿ya? Y eso es distinto, ¿no? Con formación de familias, la ideología de género nos va a decir que hay familias diversas. Una es la heterosexual, varón, mujer, hijos, pero otra es la homo, la bi, la trans, inclusive no solo entre 2, entre 3, 4, etc. ¿Ya? Con formación de familias, el tema de género, el tema de los estereotipos que ya habíamos conversado. Fíjense bien, esto está con nombre y apellido en la currícula: expresión de ideas, emociones, sentimientos, placeres y displaceres. Simone de Beauvoir, feminista famosa, Sulamit Firestone, otra feminista famosa de segunda ola, feministas socialistas, manejan la idea que se ha instalado en la perspectiva de género y que está en el discurso de derechos sexuales y reproductivos, de que una cosa es el placer y otra cosa es la reproducción, y que el ser humano debe vivir su placer sin restricciones de ningún tipo. Hayan agarrado unas ideas de Sigmund Freud medio de los pelos, ¿ya? Sigmund Freud decía que las normas y las leyes reprimen la sexualidad y eso nos enferma y por lo tanto había que vivir el sexo sin restricciones. Eso se reelabora y aparece la idea desde que naces eres sujeto de placer sexual, erótico, ¿ya? Y no hay ningún problema con que lo vayas experimentando desde las más tempranas edades. Por lo tanto, aquí aparece el tema de placeres y displaceres. Niños de 4 y 5 años. ¿En qué se traduce eso? Niño, niña, tócate, etc. Inclusive hasta mastúrbate. Que estás exagerando. Van a haber ejemplos. Hay documentos de otros países, de colegio, donde ya van por ese lado, ¿no? Inclusive toca a tu compañerito, toca a tu compañerita, explórense mutuamente, etcétera, etcétera. Ya aparece en la currícula. No digo que se esté haciendo, digo que ya aparece en la currícula. Expresiones en tema de estereotipo y demás, ¿no? Y a chiquitos de 4 o 5 años, descolonización y despatriarcalización, imagínense. Primaria,
periódicos murales sobre violencia de género, deportes, van a ser, fíjense, esto es textual de la currícula, movimientos, básquet, fútbol, movimientos, pases, paradas con igualdad de género, ¿ya? ¿A dónde apunta esto? Uno dice, sí, está bien, pues hay que ser equitativos, todo eso. ¿Qué está pasando en otros países? Por ejemplo, Argentina, por ejemplo, España. Los niños en el recreo se agarran toda la cancha de fútbol y las pobres mujeres oprimidas de la historia están en un rinconcito sin saber qué hacer. Por lo tanto, este año, esto ha pasado en un colegio de España, este año los niños están prohibidos de usar la cancha, solo van a usar las chicas. ¿Se dan cuenta el componente ideológico que está por detrás? ¿Ya? Es verdad que puede haber machismo y abuso, pero hay caminos racionales para arreglar eso, ¿verdad? Pero entrar en estas lógicas dialécticas de choque de buenos versus malos, eso no arregla nada, ¿no? Pero aquí ya está metido y la línea que se va a seguir es la que viene en otros países. Primaria, educación sexual integral. Ahí está con nombre y apellido, lo he puesto en rojito. Y obviamente el tema de descolonización, despatriarcalización. Y secundaria es donde más los van a bombardear, sin piedad, ¿ya? Porque ya son más jóvenes, ya están más desarrollados a nivel físico e intelectual, equidad de género, todo esto, identidad de género. O sea, se les va a decir que tú eres lo que te autopercibes. Puede ser que entre ustedes, puede ser que entre papás y mamás haya gente que esté de acuerdo. Dices, sí, está bien, estamos de acuerdo con Naciones Unidas, eso es lo correcto. Puede ser, pero también hay un montón de gente que no está de acuerdo. Y aquí el problema es que se pone obligatorio para todos. ¿Se entiende el problema? ¿Ya? Si mi hijito se cree Superman, ya, yo estoy de acuerdo, hasta le puedo comprar su capa de Superman. Pero si mi hijito quiere saltar de la ventana para volar como Superman, yo le voy a decir, no vas a saltar. Y no por eso soy supermanfóbico, ¿se entiende? Aquí hay esos temas que hay que ir con calma, ¿ya? Pero aquí está obligatorio para todos. Holística, despatriarcalizadora, métodos anticonceptivos, el aborto. No va a ser como información, estaría bien que sea información, es como decisión, tu cuerpo, tú decides, ¿verdad? Formas de expresar la sexualidad, maternidades decididas, ¿a qué suena todo eso? Derechos sexuales reproductivos, despatriarcalizando el amor, todo esto es de la currícula, ¿no? Y está reforzado por lecturas de tipo feminista, de tipo socialista. Casualmente solo van a estudiar las leyes de género, no van a estudiar otras leyes, ¿no? Y casualmente solo van a estudiar socialismo, solo van a estudiar ideología de género. Otras cosas no entran porque quién sabe por qué. Este material es boliviano, hecho en Bolivia años anteriores, todos financiados por Naciones Unidas, Educación Sexual Integral. Este es del Ministerio de Comunicación de hace 4 años, la gestión del Evo, ¿no? Fíjense lo que dice la página 35, normalidad sexual. En materia de sexualidad no existe pauta de normalidad o anormalidad. Esto es educación sexual integral. Papi, ¿puedo hacer tal cosa? Adelante. Papi, ¿puedo hacer tal cosa? Mami, tal cosa? Adelante. ¿Por qué? Porque en tema sexual nada es normal ni anormal. ¿Se entiende la idea? De vivir el placer sin restricción, sin tabúes, se dice. ¿Ya? Esto ya está circulando en colegios, este es material que ya circula a nivel boliviano. Esta diapositiva me parece interesante para que grafiquemos esto del enlatado. Este es un libro de Argentina, ahí está el logo del gobierno argentino, está producido por Naciones Unidas por el PNUD, ¿ya? Aquí dice presidenta Cristina Kirchner, fue esa época, ¿no? El mismo libro solo le han cambiado el dibujito, le han puesto la cantuta, el patufú, en todo el libro han cambiado los gráficos y algunas palabras gauchas, ¿no? El pibe, todo esto que aparece aquí le han cambiado de chico, qué sé yo, ¿no? Pero el contenido es exactamente el mismo. Y aquí dice el Ministerio de Educación de Bolivia, esto es un enlatado. O sea que agarras el material y lo metes a toditos los países y solo le cambias el dibujito. ¿Ya? Materiales del Ministerio de Educación que ya tienen el tema de ideología de género, todo eso. El año pasado, ¿se acuerdan? Les han obligado a hacer el PSP con despatriarcalización, ¿no ven?
obligatorio, no nos han preguntado, ¿sí? Y el Ministerio ha sacado una guía. Si se van a la bibliografía de la guía, he marcado aquí en color rojo, Naciones Unidas, ONGs de tipo feminista socialista. Todo tiene una línea bastante clara. Viene cocinado, viene entregado y, como dicen en el campo jurídico, es aplíquese y archívese, ¿no? Y eso de que hemos construido nuestra currícula y demás, hasta por ahí. A mí me da pena, y por eso he puesto esta diapositiva, es material de editoriales católicas, que también están metiendo la cosa. Editorial Don Orione, que debe estar rascando en su tumba el pobre Don Orione, Educación Sexual Integral, y el título de la colección, Para que tengan vida, ¿no ves? Juan 10, ¿no? Yo vengo para que tengan vida y abundancia, y les meten ideología de género, ¿ya? Y muy rapidito, si me permites, Marcelo, quiero presentarles ejemplos de materiales que no son de Bolivia, que ya han empezado con esto antes, y Bolivia va a llegar ahí, porque es la misma receta en todas partes. Aquí ven unos profesores y unos estudiantes, esto es España, están todos con falda, hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque un día todos van con falda, otro día van todos con pantalón, otro día van todos mezclados, porque quieren ser, no quieren discriminar a varones, mujeres, fluidos, trans, no binarios y demás, y cada día van vestidos, y esto es obligatorio, ¿ya? Alguien estará de acuerdo, pero el tema es por qué se obliga a los que no están de acuerdo, ¿ya? Este es un documento de Colombia para niñas de 12, 13 años, y el documento dice: si tú vas a hacer la tarea a la casa de tu amiguita y de repente se quiere tocar, se quiere besar, háganlo, porque es una forma de exploración y así van a descubrir su sexualidad y cuál es su identidad. Dicho de otra forma, si no sabes si eres hetero, homo, bi, a, trans, cis, fluida, ¿cuál es la forma en la que la vas a saber? Explorando, haciéndolo. Ahí te vas a dar cuenta cuál es. Yo no sé si los papás y mamás están de acuerdo, ¿ya? Aquí no se ve muy bien, pero es un kinder y les están dando clases gente transexual, les están impartiendo el concepto de la transexualidad a niños de 4 y 5 años. Si a un adulto le cuesta comprender, imagínense a un niño de 4 o 5 años. Estos son niños en Holanda de un campamento, son niños que están discerniendo si se van a hacer operación de cambio de sexo o no. ¿Saben qué es la operación de cambio de sexo? ¿Ya? No cambia el sexo, pero le llaman así, ¿no? Yo soy Sergio, pero en mi cabeza me considero mujer, por ahí me quiero llamar Sergia, soy transgénero, pero además decido operarme, decido amputarme el pene, amputarme los testículos, fabricarme algo parecido a una vagina, y además empiezo a consumir hormonas de tipo femenino para que mi voz se vuelva más delgada, para que ya no me salga barba, etc. ¿Ya? Ese es un transexual. Estos niños están en un campamento financiado por el Estado para decidir si se operan o no. Y en Holanda ya pueden operarse a partir de los 14 años sin permiso de los padres. Y si los padres se oponen, tienen sanción y van a la cárcel, ¿no? Aquí están viendo una ONG que entra al colegio, chicos de 14 años, y les están enseñando a meterse un vibrador en el ano, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen que gozar del placer. Aquí está una joven colocándole el condón con la boca a un joven, están usando un pene de plástico, de madera, pero la práctica es que las chicas aprendan a colocar el condón a la pareja usando su boca, no la mano, ¿no? Porque es más erótico, ahí tienen que hacer juegos sexuales, todo eso. Obviamente el aborto, obviamente la anticoncepción, materiales para que los chicos se den cuenta si son género fluido o no. Ahí tienen que marcar que soy chico, chica, ambos, ninguno. Imagínense a un niñito ahí preguntándose si es hombre, mujer o ninguno, ¿ya? Lo homosexual, lo transexual, soy chica pero tengo pene, soy chico pero tengo vagina. Todo esto es material. Sergio, ¿estás hablando de teorías de la conspiración? No, ahí está. Y esto ya ha empezado en Bolivia y va a seguir su camino. Perú, Argentina, nuestros vecinos, aquí al ladito, ¿no ve? Para los más chiquitos, ahí yo se los leo porque no se ve, dice: comprende la masturbación como algo bueno y saludable para los más chiquitos. Aquí aparecen otras cositas.
2 a 9 años, ahí está masturbación, aquí y allá, partes del cuerpo, tema placeres, aquí está 10 a 14 años, fíjense, juegos sexuales y presexuales, material del colegio, Perú, Argentina. Material para docentes, guías docentes, coito anal, sexo oral, coito vaginal, masturbación. Niños, si les han dicho que masturbarse está mal, no hagan caso, son estupideces de la gente religiosa. Obviamente los papás les van a decir, en el colegio les van a decir que sus papás están equivocados. ¿Se dan cuenta del choque que se genera? Esta parte lo he marcado con azul, es un documento peruano, porque esta frase de azul, así fotocopiada, está en la currícula boliviana. Igual, ¿no? El tema del enlatado. Y esta de amarillo, para que vean que no estamos cayendo en teorías de la conspiración, es un documento argentino, ahí dice Entre Ríos, por ejemplo. Los jóvenes experimentan, exploran e indagan su propio cuerpo y el de los demás. Muy bien, muchas gracias, Sergio. Seguramente nosotros como educadores tenemos que empezar a tomar conciencia sobre estas temáticas. A veces nos llegan los enlatados, como dice Sergio, de los medios de comunicación, del TikTok, de los memes de Instagram, y nos la ponemos así, sin racionalizar. Es lo que yo llamo la estandarización del pensamiento. Si quiere estandarizar el pensamiento para que no haya un pensamiento crítico que diga, oye, pero esto como que no está funcionando. Entonces, cuando llega a ese punto, los educadores ya no estamos educando, estamos repitiendo. Y estamos repitiendo, como nos está mostrando Sergio, algo que está contrario a lo que dice la doctrina de la Iglesia, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos? ¿No? Sé que en algunos países, algunas asociaciones de padres de familia se han juntado con algunos bufetes de abogados para hacer algún tipo de pronunciamiento frente a las distintas cortes de sus distintos países para tratar de parar esta forma de pensamiento. También sé que el gobierno francés, inclusive el gobierno francés, ya está dando pasos atrás hacia la implementación de esto, porque se ha dado cuenta que ha formado a casi 3 generaciones de chicos que se ofenden de todo, no tienen ganas de producir nada y quieren que el Estado los mantenga, ¿no? Entonces se están dando cuenta de que está pasando eso y están queriendo retroceder un poquito de eso. Sé que en Perú alguna asociación de padres de familia ha interpuesto un recurso ante la Corte Suprema de Perú y ha logrado revertir en cierta forma la implementación de este tipo de contenidos en dicho país. Y aquí, Sergio, ¿qué podemos hacer en Bolivia? ¿Cuáles crees que serían los pasos que podríamos dar para un poquito frenar la implementación de este tipo de ideologías en las escuelas de nuestros hijos? Gracias, Marcelo. Repito, puede que usted esté de acuerdo, puede que usted diga, mire, Sergio, yo quiero que a mi hijo, a mi hija sí le enseñen diversidad sexual, porque quiero que sea respetuoso, quiero que... Está bien. Y si mi hijo me dice que se quiere cambiar de sexo, yo lo voy a apoyar, así que está bien. Si usted está de acuerdo con todo esto, adelante. Pero la sexualidad es fuero personal, es fuero interno de la persona, ¿ya? Y la educación sexual es privativa de los padres de familia. La ley, la Constitución, el marco internacional de derechos humanos también. O sea, el tema acá es cuando se vuelve obligatorio, insisto, ese es el tema. Si yo, Sergio, no estoy de acuerdo con eso porque lo considero ideología, ¿por qué a mi hijo se le va a enseñar? ¿Entiende? Y si usted, profesor o profesora, no está de acuerdo, ¿por qué se le va a obligar a enseñar? Bajo sanción, además. Ese es el tema de fondo, ¿ya? Entonces, en esa lógica, estos días que el gobierno ha sacado la, entre comillas, nueva currícula, no es nueva, será nuevo el ajedrez, la robótica, pero esto ya estaba, solo que ahora parece más explícito, porque todo es la misma receta. Primero poquito, luego más, y los ejemplos que les he mostrado es de países donde ya es más, y Bolivia está siguiendo la misma receta, ¿ya? ¿Qué se puede hacer? Estos días habrán visto pronunciamientos de distintos sectores, movimientos contra la currícula, algunos más de tipo sindical, otros más de tipo político, ya que fue golpe, no fue golpe, por qué dice en tal libro de secundaria que fue golpe o no fue golpe, si es pipita o no es pipita, pero otros reclamos también han sido de estos,
Ya hay grupos de papás y mamás que están reclamando, oiga, el tema sexual que es tan delicado, que es tan crucial, ¿por qué van a enseñar esto? Ni siquiera nos han consultado. Bueno sería que sea el resultado de talleres, de consulta, donde papás y mamás deciden, ¿no? Y obviamente, ¿por qué el Ministerio de Educación publica en noviembre, a fin de año? Sabemos esas lógicas, ¿ya? Entonces, aquí hay varios de estos temas que nos preocupan, además como católicos, porque como decía Marcelo, muchos de estos temas, como dice el mismo Papa Francisco, van contra la enseñanza de la Iglesia. Y los católicos creemos que Dios reveló una verdad, y esa verdad es la mejor para el ser humano. Y Dios también reveló una verdad sobre la sexualidad, que yo esté de acuerdo no es otra cosa, pero la fe cristiana nos propone creer eso porque se entiende que eso es lo que le hace más bien al ser humano. Dios no miente, Dios no juega con las personas. ¿Qué se podría hacer? Ya un poquito terminando, viendo otros países, porque repito, lo mismo sucede en todos lados, en algunos antes, en otros después. Aquí en Bolivia el ministro Roberto Aguilar, ¿se acuerdan?, le dio mucho campo al tema de despatriarcalización, pero no le dio mucho campo al tema sexual, porque tenía influencia de familiares evangélicos, ¿ya? Pero ahorita que él ya no está de ministro, el tema sexual han visto que han dado boom, ¿no? Están queriendo recuperar terreno, ¿ya? ¿Qué se puede hacer? Proponemos 5 cosas. Primero, informarse. Yo no sé si ustedes manejan a cabalidad esto de ideología de género, si saben bien, ya, si un estudiante te dice, profe, soy transgénero en tu curso, ¿qué haces? ¿Cómo procedes? Creo que todavía no sabemos muy bien, ¿no ve? ¿Hay que respetar a la persona? Claro que sí, pero después, ¿cómo procedes? ¿No ve? Si 2 chicos, 2 chicas en el patio se quieren besar o quieren meterse por ahí, o qué sé yo, o aparece el estudiante no binario, no sé qué, ¿cómo vas a proceder? ¿Qué vas a hacer? Lo primero es informarse de qué se trata. Nosotros, y no estoy diciendo viejo o vieja a nadie, yo me incluyo, nosotros los mayores son como temas novedosos, pero los jóvenes saben todo esto, pero aquí hay que meter la pata con la comprensión de lo que es y con qué voy a decir. Segundo, hay que formarse, no basta un taller de 1 hora, hay que meterse a fondo, y mucho más si somos educadores. Si tú vas a enseñar física, yo voy a un taller de 1 hora, aprendo y voy a dar todo. No, tienes que saber física en profundidad. Aquí es un poco lo mismo, mucho más si son temas delicados como la sexualidad humana. 3, denunciar. Yo no sé, he puesto ejemplos ahí, leyendo la currícula inicial dice que van a entrar en el tema de placeres y displaceres. Eso significa, entre otras cosas, que van a entrar en el tema de masturbación. Eso la gente no lo sabe, pero eso ya está pasando en otros países porque la receta es la misma. Por ejemplo, decía en el periódico, señor papá, mamá, usted sabe que en inicial le van a presentar una visión favorable de la masturbación a sus hijos, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí la gente levanta las orejas y dice, un momentito, yo estoy de acuerdo con que les den educación sexual, pero estas cositas no sabía que les iban a dar, ¿se entiende? Hay que denunciar, no hay que quedarse callado, ¿no? Número 4, hay que proponer, no queremos esto, pero sí queremos esto otro, ¿ya? Y por ejemplo, los colegios privados confesionales en Bolivia estamos amparados por ley para dar la religión y la educación que profesamos. Aunque la señal y demás nos meta todo esto, la ley nos ampara para además dar lo que queremos, ¿ya? Que no lo hagamos por miedo a las sanciones, otra cosa, ¿sí? Y es también una oportunidad pedagógica. Hijito, si este libro dice que masturbarse está bien, yo te digo esto y esto. ¿Se entiende? También podemos aprovecharlo como una oportunidad pedagógica, no solo en el colegio, también en el hogar, obviamente. Y finalmente, lo que decía Marcelo, hacer política pública. En Perú, como el enlatado es el mismo, hace 4 años sacaron su nueva currículum. Lo mismo, su fotocopia, ¿ya? Y papás y mamás marcharon, se organizaron, hicieron un despelote,
y lograron con un recurso de inconstitucionalidad que el ministerio levante esa currícula, que la anule, ¿ya? Lamentablemente pasaron 2 años y el ministerio otra vez sacó otra nueva currícula con lo mismo. O sea que ahorita están ahí sacando la muy buena historia, ¿ya? En España hay un ejemplo que lo citó Marcelo. Hay papás y mamás que a través de un partido político han logrado sacar una ley, y es la ley del PIN parental. El PIN parental se llama. ¿Qué significa eso? Mi hijito está en el colegio, mi hija está en el colegio y hay un taller de educación sexual. Entonces yo, papá, debo autorizar que mi hijo entre o no entre, firmando un papelito. Y si yo no autorizo, mi hijo no entra al taller de educación sexual que va a dar el colegio. ¿Se entiende? Ese tipo de cosas se están dando ya en varias partes, y aquí en Bolivia estamos a tiempo de hacer varias cositas. Quienes no estamos de acuerdo, quienes están de acuerdo, pues adelante, estarán muy contentos y complacidos. Creo que esas son, Marcelo, las 5 cosas que se propone. En este momento hay gente ya trabajando en todo esto, se han formado agrupaciones de papás y demás que están un poquito en esto. Habrán visto en redes estos días que han aparecido gente reclamando y demás. Es porque es una preocupación que no tiene color político y tampoco religioso, seas o no seas cristiano, hay temas de sentido común, ¿ya? Entonces, eso creo que sería lo más importante. Muchas gracias, Sergio. Por temas de tiempo, vamos a abrir el espacio para 3 preguntas. No hay tiempo. ¿Podríamos dar espacio a 2 preguntas mañana? No. Muy bien, perfecto. Vamos a hacer el reconocimiento. Le invitamos a pasar al centro del escenario a Sergio Bomacano. Estimado Sergio, por favor, queremos entregarte este certificado por habernos iluminado sobre este tema tan importante y tan relevante para todos nosotros como docentes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sergio. Entonces solo nos queda reflexionar y cualquier tipo de consulta, pregunta, después internamente podemos contactarnos con Sergio para que pueda visitar sus distintos planteles educativos de ustedes. Muchas gracias y ahora tenemos otra actividad. Muchas gracias. Agradecemos a Marcelo y a Sergio por este taller que nos han ofrecido. A continuación tenemos los grupos de reflexión. Se han formulado 4 preguntas en la charla anterior. Les invitamos a escoger una y también responder a algunas cuestionantes que también nos ha lanzado Sergio Bomacano. A una podemos. Entonces, tenemos media hora exactamente. Vamos a ser ágiles en trasladarnos a los cursos, a las aulas y retornar aquí, por favor, 12 en punto. Iniciamos la Eucaristía de clausura. Háganse, por favor, los docentes que tengan los números en el gafete 408 y 412 se podrían contactar con los pajes para confirmar los nombres para sus certificados. Y repito, 408 y 412. Entonces, les invito a trasladarse a las aulas, a los cursos de reflexión. Tenemos exactamente 30 minutos. Jesús, al contemplar en tu vida
el modo que tú tienes de tratar a los demás.